Hola, 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 hola. Pues, ¿qué tal por acá? ¿Cómo andamos todos? A la verga, dice Jason. What's up, Dancho? ¿Qué onda, Jason? ¿Cómo estás? Qué bueno de tenerte por acá. ¿Qué tal todo? ¿Cómo te va? Que por cierto, ya mañana vas a ir a recoger tu PC, ¿verdad? Entonces, cualquier cosita, nos vas informando, pues ahí también. Dice Sama. Hola, Michael, dice. Puso el chat en pantalla. Sí es cierto, el chat ya está en la pantalla de nuevo. Por si hace falta. Nada más que sí, lo he achicado como para que no cubra demasiado espacio en pantalla. Creo que no es necesario realmente que sea tan grande. Entonces, está muchísimo mejor así, creo yo. Dice, tengo como 7 segundos de delay. Eso está raro. Pero ¿qué tal? ¿Cómo están todos, muchachos? ¿Qué tal, Sama? ¿Qué tal, Jason? ¿Cómo va todo por acá? ¿Qué tal, Sama? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal tu fin de semana? ¿Todo tranquilo? Yo como les estuve también hablando ¿cómo se llama? En el, en el Discord, pues básicamente estuve fuera, casi no anduve por acá. Ayer incluso hicimos karaoke con mis amigos aquí en mi casa y puede que algún día, tal vez, esto no lo puedo asegurar y tal, pero tal vez me anime a hacer un stream con mis amigos, o sea, haciendo estupideces o simplemente hueveando. Pero no sé, la verdad. No lo sé, no lo sé. Voy a ver si es que siquiera es posible. O sea, de que es posible sí, pero no sé qué tan interesante vaya a ser. Pero estaría bueno, creo yo. Mm, es el Alan el güey, exactamente. El Alan güey que está mal de la cabeza, por cierto. Que sí, está súper, súper mal de la cabeza. Prácticamente por lo que me he dado cuenta del juego, es es- básicamente todos son como que escenarios dentro de su cabeza, si es que no me equivoco entonces. Pues la verdad está bastante interesante, sinceramente. La verdad es que me ha gustado muchísimo el juego, la verdad. Está muy cool. Estoy bien ya con mi disipador muy a gusto, sí es cierto. Qué bueno que esté todo funcionando perfectamente con el disipador, la verdad es que me da mucho gusto. Cada vez que alguien, no sé, se compre algo nuevo, qué sé yo, incluso un carro o algo más simple, no sé, componentes incluso de PC, así como en tu caso, Sama, o qué sé yo, incluso ropa, qué bonita tu ropa, etcétera, etcétera, ¿no? La verdad es que me da mucho gusto. Mañana les informaré el proceso de ir a recoger el paquete. Vale, vale, sí, pues cualquier cosa ahí nos informas, pues está el Discord y todo. Entonces, ningún problema, pues. Para luego hacer kaboom. El Alan ando igual de esquizo que yo. Sí. ¿No cómo era? Sur. Así era. Michael, mucha suerte y prepárate para los golpes. Sí, es cierto. Mucho cuidado también. Sí, sí le advertí también a Jason que tenga mucho cuidado con el movimiento, con el transporte de tu PC. Entonces, mucho cuidadito por ahí. Que no se te vaya a arruinar ningún componente ni nada. Que todo esté magníficamente, pues, ¿no? Y bueno, y luego de esta pequeña introducción, pues, tal cual como dice en el título, hoy vamos a jugar Alan Wake y más tardecito Persona 4 Golden. Que tenía muchísimas ganas de jugar ya que pues no estuve disponible en todo el fin de semana y no hice stream nada más que el viernes. Y que por cierto, muchachos, esto que por cierto también ha sido a sugerencia de Jason, agregamos un nuevo pantallazo, el cual es... Ya regresamos. para, para que cuando tenga algo, no sé, cuando esté ocupado, cuando esté seteando, más que todo la idea viene de cuando estaba preparando el stream de karaoke, porque siempre me toma un poquito de más, este, poder tener todo listo, básicamente, ¿no? Pues de ahí salió la idea de Jason, entonces dije, ok, voy a utilizar uno de mis dibujos y precisamente utilicé un dibujo de Crash. Bueno, que realmente no es un dibujo original, simplemente tomé el modelo 3D
el modelo del Crash original, lo tomé y le hice un remaster básicamente. Y eso es lo que está aquí. Que por cierto también está en mi Instagram. Y que no solamente está en mi Instagram, sino que lo tengo aquí como playera. Ok, creo que no se aprecia del todo bien. Pero básicamente es lo mismo. Ahí está. Creo que ahí se ve un poco mejor. Entonces, que por cierto, esta playera, este polo, ya lo tengo hace un par de años, hace como 2 años. Entonces no es nada nuevo y tampoco ese dibujo es nada nuevo también. Bueno, yo siempre he sido un súper fan de Crash. Entonces, siempre quise tener yo un polo, una playera con Crash, con temática de Crash. Entonces dije, pues siempre, bueno, mi favorito siempre ha sido el original. Entonces, ¿por qué no hacerle un remaster al modelo del Crash original? Le ponemos colores bonitos, lo hacemos a HD y así nos hacemos una playera también. Justamente como también pasó con el dibujo de Fallout, que ese sí es totalmente original, por cierto. Dice, igual todo tiene garantía y debería poder exigir al ya que por su indulgencia tuve que ir a recoger mi paquete. Bueno, de todas formas, porque a veces son re estúpidos, son súper estúpidos las tiendas. Y si algo se estropea en tus manos, van a querer darte toda la responsabilidad a ti. Entonces es ese tipo de cosas en las que hay que tener sumamente mucho cuidado. Y de todas formas no te confíes porque siempre te pueden hacer este tema de que como tú lo estropeaste cuando estuvo en tus manos, cuando nosotros te lo entregamos, estaba todo bien, pero tú al recibirlo no tuviste cuidado, sean las razones que sean, pues, ¿no? Entonces siempre van a querer poner la culpa en uno, pues, ¿no? Y bueno, así que mucho cuidado y pues estoy feliz de anunciar que tenemos pantallazo nuevo hoy. Dice, el Crash no es una copia del Mario de Nintendo. No, porque el Crash es plataforma, pertenece al mismo género, ¿sí? Pero no, para nada es una copia. Crash tiene habilidades propias también. Y originalmente, pues el Crash principal era muy simple. El Crash lo único que hacía era girar y hacer saltitos nada más. Era todo lo que podía hacer Crash. Y después de eso, del original, a partir del 2 se agregaron más habilidades para que el Crash se distancie un poco más de lo que convencionalmente vendría a ser un juego de plataformas, pues, ¿no? Porque la mayoría de juegos de plataforma, claro está, que tienen inspiración de Mario. Y eso no es algo que sea un secreto, pues, ¿no? Sony también no tiene una copia del Mario Kart con el Crash. Eso sí, bueno, y también lo podríamos decir que, por ejemplo, a ver, yo tengo aquí mi póster. Si no se ve aquí en la parte de arriba, ahí está mi póster del Crashito, el CTR. Aunque no se ve del todo bien, a ver. Ahí se ve un poquito mejor. Ahí está mi póster del CTR. Pero, bueno, en esto sí se podría decir que es como que un robo súper descarado de la temática de carritos. Pero pues que después se hizo como que muy normal sacar tu propia franquicia con carritos. Porque incluso hubo un juego, si no me equivoco, de los Looney Tunes y de South Park. Creo que era del 64 que tiene temáticas así, con cards también. Entonces, sí se super robaron la idea, por ahí un montonazo. Que dice, y Sony no había anunciado también que iba a sacar un juego donde sus personajes más conocidos se iban a dar de golpes como un Smash. Ah, sí es cierto, ¿cómo se llamaba? PlayStation All Stars, creo que se llamaba. Pues fracasó ese juego.
Súper fracasó el juego. Y, y pues, muy aparte de ser un clon de Smash, pues no innovaba nada más. O sea, más allá de eso. Y por eso no tuvo éxito el juego, la verdad. Porque se nota que le pusieron un montón de ganas. Bueno, no tantas ganas, tal vez presupuesto es la palabra correcta que yo quiero citar, ¿verdad? Pero pues, ¿qué te puedo decir, hermano? No tuvo éxito, ni tampoco pegó demasiado, ni por el mismo hecho de que no hubo como que demasiada innovación en el juego. Debidamente a eso es que pues el juego no pasó nada con el juego literal. Dice, tremendas copias descaradas. Sí es cierto. Y es que en realidad, mira, lo mismo te podría decir con el Nintendo Wii y después el PlayStation Move, que hizo PlayStation también. Literalmente es el mando y la captura de movimiento que tiene el Wii. Pero hecho un poquito más estilizado con el estilo de PlayStation. Y que también, por ejemplo, a diferencia del Wii Remote y... a ver, el Wii Remote y el PlayStation Move es que el PlayStation Move sí tiene unas cuantas mejoras. El Wii Remote se siente un poquito clunky, un poquito torpe, pero es precisamente porque se integró como una tecnología nueva, pues, ¿no? Y tecnología nueva de base en la consola. Entonces ya no existían los controles tradicionales en la Wii, pues. Hasta un tiempo después que lanzaron los Pro Controller. Y así como los tiene la Switch también. La Game Boy con la PSP. Ah, bueno, pero antes de la Game Boy existían también jueguitos de mano. Así que eran portátiles, que eran juguetes. Más bien, la Game Boy es copia de juguetitos virtuales, entre comillas, que habían en la época, pues, ¿no? A ver, entonces continuamos, pues. Y bueno, nada más les presumo una vez más mi pantallazo del Crashito. Que está muy bonito, la verdad. Y ese Crash, por cierto, me representa a mí porque siempre tengo esa expresión en la cara a todo momento. Y bueno, y que también está aquí en mi playera. Por eso siempre lo llevo aquí. Y creo que fue la mejor decisión en cuanto a una idea de un polo de Crash así. Porque la verdad es que me gusta mucho, la verdad. O si no lo muestro aquí en pantalla completa, para que se vea mejor. Ahí está. Ahí. Es tal cual. Es lo mismo. Y el color de la playera pues también es morada. Y el Crashito pues ahí está. Es el mismo. Es literalmente el mismo. Y este Crash sí fue con la idea de diseñarlo para plasmarlo en un polo, en una playera. Creo que mi voz se escucha un poco más profunda de lo normal. Es que estuve practicando un poco mi voz y he descubierto algo el día de ayer que estuve haciendo karaoke también con mis amigos. Descubrí una forma de cómo cantar un poquito más cómodo y sin siquiera demasiado esfuerzo. Entonces mi técnica va mejorando cada vez más y más cada día. Por aquí, cielo. ¿Cómo te fue? Ok. El clima más feo que he visto. Deberías prepararte un café. Entrarás en calor. Ok, a ver, enciende la cafetera. A ver, que por cierto, un café como ítem que te restaura vida, creo que es para lo que funciona en este juego. La verdad es que el juego no te dice exactamente para qué sirven ciertos ítems y tal. Oye, guapo, esta noche será muy larga, pero las fotos están saliendo geniales. Ok, Creo que necesitarás ese café, ¿no? Lo prepararé. pero yo quiero imaginar que el café te da vida. Y si no te da vida, no sé para qué sea realmente. Ok. Ok, está cerrado, no tengo acceso por aquí. Estos cuadros así como que con divididos son muy bonitos. Supongo que este es el estudio de Alan. Oh, miren, aquí hay otro QR. A ver si lo quieren escanear para ver qué sea, porque no tengo idea, la verdad.
A ver si alguien quiere escanearlo, pues ahí está el QR. Salir. Oh, ese es el... ¿Qué dice? Return to sender. An Alex Casey thriller. Ok. Que entonces su nombre verdadero no es Alan Wake, sino es Alex Casey, dice ahí, ¿no? Sí, Alex Casey dice. ¿Qué hay acá? Posters. Agarra la página de manuscrito. Ok. Dice, igual me estoy mandando fin de semana largo. Los lunes no tengo clases y mañana no voy para ir a buscar mi paquetito. Ah, sí es cierto, ¿verdad? Ah, ¿y los lunes no tienen clases porque todavía no consiguen profesores para tu escuela? ¿O es por otro motivo? ¿O simplemente porque no tienes ninguna otra clase los lunes? O sea, absolutamente todas las clases están programadas para otros días, pero menos lunes. A eso era a lo que me refería. Bueno, por acá no hay tanto que explorar, la verdad. Y que por cierto, todavía no sé para qué sirven el cafecito. Y bueno, ni modo. Lo que me gusta sí es que los interiores están bien ambientados. Se ve todo muy bonito, la verdad. Bueno, aquí la señorita anda ocupada. O señora, porque pues ya es esposa, ¿no? Y bueno, aquí no podemos hacer nada más que interactuar con esos libros. A ver. ¿Qué es esto? Esto es el baño. Ok. Nunca había visto... Bueno, al menos por acá en Perú no es común tener lavadora. La lavadora dentro del baño. Al menos no lo es en mi casa. Pero de todas formas a las casas que he ido no es normal ver la lavadora dentro del baño y así. ¿Qué dice? Por suerte sí. Gracias a Dios no han encontrado profe para las materias APT, Sistema Operativos y Programación Avanzada. APT. Sí, es cierto, me acordé de esa canción también. Que por cierto, hay un TikTok de un bebé, huevón, cantando esa canción y se escucha súper insoportable, huevón. Pero lo bueno es que esa canción ya medio se apagó porque su auge de que fue viral y así, pues ya pasó, ¿no? De todas formas, esa canción como que nunca me terminó de convencer. Sentía que al coro, Se ha declarado una alerta por temporal como debido era a las así como que incesantes muy lluvias y muy nevadas en toda plano, la zona de los 3 estados. Se le aconseja a la faltaba población algo que para hacerlo más permanezca en casas. Hay interesante. numerosas carreteras bloqueadas. Las autoridades no creen que los equipos quitanieve puedan salir a trabajar. Es ya el tercer día de ventisca y el pronóstico del clima no es bueno. Ajá. Ok. Un poquito de contexto sobre el clima en el juego. Enciende la cafetera. Ah, mierda, me había olvidado de que me había dicho el juego qué hacer. ¿Dónde mierda está la cafetera, por cierto? Supongo que en la cocina, ¿no? A ver, sí debe estar por acá. Oh, ya la vi. Re tonto. Bueno, también ¿El por café está andar listo? distraído conversando. Sí, gracias. Me hará falta si lo quiero terminar para mañana. Ok, ve con Alice. Ok. Vamos con Alicia entonces. Ah, oye, terminé los diseños de las portadas. Están en tu mesa. Dime qué te parecen. ¿En serio? No creí que fueras a acabar tan pronto. Oh, ¿verdad que esto es En un flashback, ocasiones, pues, no? Creo que yo también hago algunos milagros, cielo. Ah, ¿en serio? Pues, ¿pensaste en eso anoche? ¿Será la esposa también la editora de sus libros? Oye, esas fotos que están ahí enfrente, sobre todo la que está su brazo descansando en la rodilla, se parece a Serge Tankian, creo que se llama, el vocalista de System of a Down. Sí se parece. Las demás no, solamente la que está apoyando su brazo en la pierna.
Que se eche una de... Que se eche la del chop suey. Ve al estudio, ok. A ver, ¿y aquí? Pues ya estoy aquí. Son muy buenas. Oh, los Sí, pósters. claro, hasta que Barry les ponga una mano encima. Pero te advierto que lo hará sobre mi cadáver. La última vez fue la última vez. Hablando de Barry, ¿te llamó? Ah, se fue la luz y la Alan, mujer le da miedo revisa la caja de oscuridad. fusibles. Estoy aquí y estoy en ello. ¡Apúrate! Estoy aquí. mi Revisa amor. la caja de Estoy fusibles. bien, de verdad, tú. Ok. Arregla la luz, ya, por favor. Que por cierto, por alguna razón Cielo, es un me... apagón. Tengo la linterna. Me dieron la posibilidad de correr aquí dentro. Siento que es un lugar pequeño. Ve con Alice de nuevo, ok. Hola, ¿Estás bien? perdóname. Es que me asusté mucho. Ajá, Todo sí está se bien. notó. Tenemos velas aquí. Se súper notó que se asustó. Estúpido, pero es que... Especialmente cuando no estoy preparada, no sé, me lastima. Te amo. ¿De qué está hablando? ¿Preparada de Cuéntame una qué? historia, escritor. Ok. Cuando yo era pequeño tenía muchas pesadillas. La oscuridad me daba miedo. Cuando ya no pude más, mi madre me regaló un viejo apagador. Les decía el señor Click. El señor Click, ¿eh? Sí, si me daba miedo en la oscuridad podía apretar el botón y clic, la mágica luz hacía huir a los monstruos. Ay, claro. Que dice, gracias mi Aquí para está. ti por Ay, jamás Alguien te mostrarme podría un ayudar. TikTok con ese audio. Sí, bonita historia, escritor. La acabas de inventar, ¿no es No, cierto? no. Creo que más que todo a mí me serio? mostró Te esa amo. canción Amo porque al mentiroso. Gracias por esto. unas semanas anteriores estuve escuchando mucho Die With A Smile, que es esta canción de van a ser el delicioso. Qué rico. Estuve escuchando Die With A Smile de Lady Gaga y Bruno Mars. Y como en la canción también aparece Bruno Mars, pues supongo que se le hizo fácil al algoritmo de TikTok mostrarme la canción. ¿Otro síntoma? Señor Wake, ¿cómo se encuentra? Pues andamos bien traumados, ¿qué te puedo decir? Estoy bien. Mi dolor se fue. Mentí sobre el dolor de cabeza y la pérdida de memoria. Me habría mandado al hospital a hacerme pruebas. Eso es cierto. Podía irme sin Alice. Muy bien. No creo que haya sufrido una contusión, pero obviamente ha sufrido un shock. Tiene que estar unos días en reposo. Te lo agradezco. Ujú. Bueno, señor Wake, hemos terminado. Si el dolor empeora o experimenta otros síntomas, Ajá. venga a verme. Ok. Por mi parte, eso es todo. Sara, la alguacil Breaker, lo espera. Ok. Es muy buena en su trabajo. Estoy seguro de que encontrará muy pronto a su esposa. Oh, ok, vale. Doc Nelson era el arquetipo del médico de pueblo. La alguacil Breaker le había hecho venir a la comisaría para revisar mi cabeza. Ujú. Ah, ok, vale. En este juego hay mucho lore. Hay muchos diálogos. Entonces, tengo que prestar mucha atención porque si no, no me entero de nada. Dice, preparada Podrá para un encontrar a la apagón, sheriff en su creo oficina. que Al es un final poco del obvio. corredor. ¿Y dónde está la sangre? ¿Dónde está la destrucción? Creo que en un rato ya, pues empezamos a matar a forasteros por ahí. Bueno, que nosotros somos Siento haber detenido tu el mañana de forastero. pesca para esto, Doc. Es toda Se una parecen mucho a los enemigos No es el más grande que haya de pescado, Resident Evil si puede 4. dar crédito a las palabras de un viejo pescador, pero no está nada Oye, pero en este mal. juego no se callan nunca. Lo cual no es malo, pero pues si estoy haciendo stream no puedo prestar atención demasiado. A ver. Sí es cierto que no se callen nunca en este juego. Se fue la luz de nuevo. Señora Weaver, todo parece estar en orden. No puedo darme Ok. el lujo de la complacencia. Ok, ahora me voy a traumar yo Pronto habrá que cambiar con que se va la luz a cada rato. oscuras. ¿Qué hay aquí afuera? Ocuparé de ello, No hay mucho. que tenga un buen día. Missing, perdido. Una persona perdida. Dárselo, por si acaso. Pero pues ¿es una persona o qué es? ¿No es un gato? Sí es un gato, ¿no? Ok. Señor Wake,
El alguacil lo espera en su oficina al final del corredor. Ajá. Ok, pues allá voy. Era Cynthia Weaver. Supongo que se puede considerar la excéntrica del pueblo. Antes era la editora del periódico local, pero Ajá. ahora mismo se centra en otras cosas. Ok. Haría bien ahí de donde vengo. Como puede ver, está un poco obsesionada con el mantenimiento de los focos de todo el pueblo. Se niega a pisar las sombras y cosas así. Ok. En su tiempo, escribía un montón de cosas raras en el periódico. Ujú. Bright Falls tiene una historia pintoresca, pero ¿qué pueblo no la tiene? Eso es cierto, muy cierto. Todo pueblito la tiene, pues. Dice, si te pones a pensar, ellos son los forasteros, ya que se supone que estás dentro de tu, Algo así, de tu quiere propia verlo en su cabeza con tu oficina, señor Wade. esquizofrenia. Sí es cierto, pues, ¿no? Sí es cierto, pues, pero, o sea, tampoco es que sean forasteros porque la misma cabeza de Alan los genera, pues, ¿no? Entonces, es literalmente este tipo de personas que se pelean con enemigos imaginarios en sus estados o en sus historias. Así tal cual es. Que por cierto, pues la gente que hace eso es para llamar la atención sumamente. Oh, ok, aquí estuve. Aunque no revisé si había algún ítem o qué sé yo por ahí. Pase, señor Wake. Su teléfono está en la mesa. No tenía batería. Ya lo cargué. Ok, gracias. Qué atenta alguacil, supongo. ¿Han empezado a buscar a mi esposa? Mis hombres están en ello. Ahora, dígame qué ocurrió. No recuerdo. Se cayó No al recuerdo lago, qué. nada más dile, hombre. Discutimos y yo salí de la cabaña. La cabaña de Cauldron Lake. ¿Cómo acabó en la gasolinería de Stocky? Quería contarle lo que había ocurrido la noche anterior, pero no pude. Me encerraría. Sí, es cierto. En un manicomio. Disculpe, tengo que contestar. Ok. Hola. Alan, ayúdame, por favor. Alice. A la verga. Deje de hablar con las autoridades. Hará lo que le diga si quiere volver a ver a su esposa. A la verga, referencia a Resident Evil 7. Hay un agujero en la reja a la izquierda. Le dejé un regalo en la chatarra para saber que hablamos el mismo idioma. Cuando se libre de la policía, reúnase Dice, conmigo en el hola Parque crack, Nacional de volví. Hay un lugar Volví. llamado Lover's Peak, ¿Qué tal, Americano. Ciro? ¿Cómo estás, mi bro? Sí es cierto. Tiene rato que no te veo por acá. Ni tampoco creo que vi que estuvieses streameando. ¿Ya no juegas Roblox así? ¿Ya no haces streams o qué pasó, mi bro? ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó? Pero qué bueno tenerte por acá, la verdad. Nosotros seguimos haciendo streams regularmente. Necesito un poco de aire. Quiero salir al patio, tal vez. Por supuesto, señor Wake, entiendo. Puede salir por las celdas. El oficial Grant le dirá por dónde. Ujú, ok. Lamento todo esto. Yo ya no lo resisto. Tome su tiempo, señor Wake. Lo entiendo. Pi. Bueno. Leer. ¿Leer qué cosa? Ah, aquí. Dice, desaparecidos Richard Baugh, Bruce Densky, Jacob Miller. Salieron a acampar hace días. Deberían haber vuelto y no se han puesto en contacto. Si los ve o sabe de su paradero, llame al... Ok. No, a ninguno los conozco. Y el gatito ese que se perdió también está ahí, pues, ¿no? Señor ¿Se abría Wade, esta ¿puedo puerta? ayudarlo en No. algo? Necesito un poco de aire. El alguacil dijo que puedo ir atrás. Por Atrás. supuesto, señor Wade. Puede salir por el pasillo de las celdas. No se preocupe por Walter. Es un cliente habitual. Ok. Creí que había dejado la bebida. Oh, no ha habido suerte. Ve Se fue de a la juerga y le dio una parcela paliza a trasera. Danny. Empezó a gritar así desde que Dice... se despertó. No, ya no hago streams, pero ni ahí para hacer. Además, ya me compraron mi PC, pero es de baja gama. Pero tengo el CS y está piola. Pero no sé, además, ahora no tengo nada de tiempo. Parece que tienes otro nuevo seguidor, crack. ¿Otro nuevo seguidor? ¿Te refieres a ti? No, pero los que están aquí en el chat son mis mods. Y pues, si estás aquí, si vas a estar por acá en el chat, Puede pues llegar a la ahí parte puedes trasera conocer a a través mis de mods esa también. puerta y por el corredor, Que son señor Sama Wade. y Gracias. Jason. El estacionamiento está cruzando esa puerta. Los y por el mods corredor más cool que uno puede podría llegar a desear, la Walter verdad. Snyder en el camino. Soy muy afortunado.
A ver, a la verga, esta parte de atrás me está enviando. Oh, mira, este bro también le da miedo a la oscuridad. Qué gay. A ver. Tomar termo de café, que hasta ahora no sé para qué sirven los cafés en general. Pero bueno, ni modo. ¿Qué más hay por acá? Oh, radio. Sí, aquí Mulligan. Estoy con Thornton en la gasolinería de Stocky. No hay rastro de él. Valió verga, Stocky, pues. Aquí, Thornton. Escucha, localizamos el carro alegórico. Está aquí. Son buenas noticias, ¿no? No. Stocky se supone que iba a llevarlo al ensayo de hoy. Cambio. Un momento. Aquí Mulligan. Parece que alguien ha destruido el garage. Cambio. Soy ese. Sí fui ese. Chicos, sigan buscando Stocky. Valió verga Stocky, pues. Pero es que Stocky me quería reventar a mí primero. Así que nada más fue en defensa propia. Buenas, Ciro. Aquí me encargo de los bots a la velocidad de la luz. Sí, es cierto. Jason es el forajido más rápido de estos lares con lo que tiene que ver con los bots. ¿Qué especificaciones tiene tu PC? Sama, no empieces a acosar. No sé lo que es. No sé lo que es, pero es una Windows 7. Pero me la va a poner al 10. Es que me gusta saber de PC. Tranqui. Ah, ok, vale. No, pero por ejemplo, Ciro, si no me equivoco, me dijo que tenía... ¿Cuántos? ¿12 creo que tenía Ciro? No me acuerdo. Entonces Ciro está muy niño, pues. Gracias. Todavía está muy niño y de repente no sabe demasiado de PCs tampoco. Como para decirte sus componentes, pues, ¿no? No recuerdo exactamente tu edad, Ciro. Entonces, si me equivoco, pues ahí me corriges. Sin ningún problema. A la verga, no se ve nada, hermano. A ver. ¿Tú tienes algo que decir? No mucho. Creo que algo que hace este juego es no distribuir bien los diálogos. Siento que te quieren poner un montón de información en la cara sin siquiera avisarte o sin esperarlo. Entonces creo que esa es una peguita que debe tener tal vez el juego. No estaba borracho. Quiero decir, en ese momento. Yo me emborraché después. Está bien, escúchame con atención. Sí, te escucho. Este es el asunto. No era Danny. No, señor. No se parecía a él. ¿Quieres saber quién era en realidad? Yo te lo... Era un maldito alienígena del espacio. Ok. Sé que es lo que Esta es una de las cosas, por ejemplo, también de los diálogos. Que es que no sé si son relevantes y siquiera debería prestarles atención. Entonces me siento muy extraño. Me siento un poco extraño acerca de los diálogos. A veces no sé si prestar atención o no. Luz del día. Tenía jaqueca. El hombre del teléfono dijo que atravesara la cerca de la izquierda. Ok. ¿Qué dice? Ah, pero es que sabiendo que lleva Windows 7 ya es muy malo. Te recomiendo que mejores ahorres un poco más. No, ya no me lo compré. Simplemente, Zero, no es necesaria tanta formalidad. Dijo que buscara un agujero en la cerca de la amigo, de verdad, de la no tengo tanta plata. No es que me compré una compu compu re linda. Vivo en Villa 21-24, es lo mejor por ahora. Sí, claro. Como les decía, pues, ¿no? Zero todavía está bastante pequeño. Bueno, tampoco es que sea como que un bebé y así. ¿Verdad? Pero en comparación a nosotros, muchachos, seguro es el menor de todos nosotros. Entonces, a ver, ¿había algo por acá? Ok. Entonces, pues, supongo que las posibilidades que tiene Zero no son las más grandes, tal vez, en cuanto a componentes y a PC en general, pues, ¿no? Y pues está bien. A ver. Ok, supongo que tengo que ir para allá.
¿Cómo abro esto de aquí? Oh, creo que es por aquí. O por aquí salimos. Está cerrado. Ajá, ok, sí, juego. Tengo que ir para allá, pero ¿cómo llego hasta allá? ¿Hay algo aquí? No. Supongo que nada más debo saltar la barda, ¿no? Bueno, tampoco es... parece que Alan es muy atlético, la verdad. Pero supongo que tal vez tengo que volver dentro. Ir hasta allá, tal vez. ¿Haya otra puerta por el fondo? Examina el coche abandonado. Pero acá no hay otra puerta. ¿Está bien, señor Wake? ¿Podemos seguir con la entrevista? Necesito salir. Ah, ok, aclarar vale. mis ideas. El menor me robó el puesto. ¿Por? Yo era el más peque, sí es cierto. Hasta que llegaste tú, Ciro, Jason era el más peque. Si quieres algo muy básico, compra la B520 de placa madre y un Ryzen 4600, una fuente de 500 watts, Pilot de 8 GB de RAM y si puedes comprar dos de 8 GB. Casi 17, ahora en unos días los cumplo. Gracias. Oye, sí es cierto, ¿cuándo es tu cumple, Jason? Porque recuerdo que me dijiste que estabas por cumplir 17, pero no recuerdo si hablamos de específicos o específicamente cuándo era el día. Entonces, ¿para cuándo es, pues? Ok, me siento un poco perdido. Entonces no sé cómo carajos llegar hasta el otro lado. Oh, ok, ahora sí se le antojó a Alan cruzar la barda. Le metió un cabezazo, creo, ¿verdad? Esa animación estuvo un poco rara. Ok, ya estamos aquí. La licencia de conducir de Alice estaba en el asiento del conductor. What the Esto era en fuck? serio. Oh, del otro lado. No, está está súper, ¿Barry? traumado. ¿Dónde carajos estabas? Llevo unas horas Alan. intentando hablar contigo y con Alice. Estaba muy preocupado. Ayer tomé un avión. Estoy aquí en Bright Falls. Ah, la verga, Escúchame, llegó Shrek. Estoy en la oficina del alguacil. Ven a buscarme. Ahora no puedo hablar. Ay, ¿qué mierda está pasando? Tenía que conseguir que me dejaran ir. Necesitaba volver a Elderwood para reunirme con los secuestradores de Alice. Alan, no, sí está muy mal, Alan. Sí está muy mal. Lo cual, por ejemplo, creo que me hace... O bueno, rompe un poco con lo que es la ilusión del juego, porque se supone que es una historia. Entonces estar consciente de que es la mente de Alan nada más, como que rompe un poquito el misticismo. A la verga. Del juego. Es una luz que revela el mundo de su historia desde la oscuridad. Lo crea desde la nada. Como un escultor que labra una estatua a partir del granito. Si paro, el mundo que estoy creando morirá. La oscuridad lo reclamará. Es un largo y duro viaje a las tinieblas. La vida de Alice está en juego, pero no puedo pensar en ello o la perderé. El miedo aguarda en los límites de la percepción. He de seguir. Aquí todo es posible. Escribiré la historia. La salvaré. No es como en Silent Hill, por ejemplo, que... Por cierto, que literalmente sí también se trata de cosas psicológicas y tal. Pero no constantemente el juego te está como que recordando de que es la mente solamente del protagonista. Pues entonces creo que eso es lo único que te saca un poquito de la experiencia, tal vez de la inmersión. Causado en su reciente y lamentable excursión. Ok. ¿Se encuentra mejor, señor Wake? Quiero irme. ¿Ya me puedo ir? Bueno, pero aún tengo que ¿Me está hablar. arrestando? No, por supuesto que no. Pero necesito saber dónde va a estar y así estar en contacto con usted. Yo no iría al motel. Solo dale tu teléfono, Se Alan, la conoce puta por sus madre. cucarachas. Las cabañas de Elderwood son muy lindas. Eso se oye perfecto. Soy el doctor Emil Hartman. Quisiera invitarlo a quedarse en mi doctor. clínica de Coltrane Lake.
¿Le dijo algo a mi esposa? He tenido el placer de discutir su situación con ella en distintas y variadas ocasiones. ¿Qué acaso se pusieron de acuerdo? Yo la invité aquí. Mi clínica es muy buena. ¡A la burger! Tranquilo. ¿Quién llega ahí? ¿Ese es Shrek? ¡Ey! ¡Que nadie se mueva! Esas manos fuera de mi Sí es cliente. cierto, llegó Shrek. Soy Barry Wheeler, su agente. Si se le ofrece algo con el señor Wake, lo tratará conmigo. Ignorantes. Van a saber lo que es bueno cuando les traiga a mis abogados. No importa, Sarah. Estoy bien. No voy a presentar cargos. Señor Wake, mi oferta continúa. Qué hijo de puta, debe tener algo que ver detrás ahí con la esposa, estoy segurísimo. Eso no estuvo nada bien, Al. No vas a repetir el asunto ese de los paparazzi. Creí que te iban a encerrar de nuevo. Ok. Tenía que hablar con alguien, así que se lo conté todo a Barry. Ajá. Pensó que estaba loco, pero en cuanto oyó hablar del manuscrito me gané su atención. Que hubiera escrito algo, aunque no recordara haberlo hecho, le bastaba. Podía oler el dinero. Y creía que habían secuestrado a Alice, eso sí. El resto ya era historia. Ok. Y tenía una cita a medianoche con el secuestrador en un lugar llamado Lover's Peak, en un punto de... Lover's Peak me suena. El plan era alquilar una cabaña. No me gusta, Al. No me gusta ni un poco. En serio. La verdad es lo opuesto a lo bueno. Señor Wake. Oh, es la... Barry, al fin me la encontraste. azafata. Hola, La Rose. mesera. Wow, la verdad pensaba en usted. Grandioso. Venía a traerle un café a Rusty. Está en el balcón, haciéndole una curación a Max. Pobrecillo. Me tengo que ir. Me alegró volver a verlo, señor Wake. Adiós. ¿Quién es Max? Ok, me cayó bien Shrek. Oh, señor, no me gusta a nadie. No es culpa suya. Es una chica muy agradable y, lo que es más importante, una admiradora. Bueno. Hay que ser amable de todas formas. ¿Qué dice? No, es que es obvio. ¿Qué moneda usa tantos ceros después del punto? Únicamente una moneda bien devaluada. ¿Qué están haciendo, muchachos? ¿Están comparando la economía de sus países? Porque, o sea, no necesariamente porque, por ejemplo, mira, en Colombia su moneda se maneja por miles y hasta llegan a millones. Entonces, creo que no tiene tanto que ver si una moneda está devaluada o no, sino que en la métrica, en cómo se maneja, pues, la moneda y las cantidades, claro está. Creo que más tiene que ver con eso. Pero no estén peleando. No estén peleando, por favor, no se vayan a pelear. Por tonterías porque en realidad son tonterías, pues, ¿no? No se peleen, acá todos somos amigos. Y si se pelean les doy timeout. Para que se calmen un poco. Aunque no estoy seguro realmente si es que estaban peleando o no, porque pues habían más comentarios en la parte de arriba que no leí. Pero este juego me consume mucho la atención, porque hay demasiados diálogos y el juego te demanda a cada rato de que estés prestando atención, pues, ¿no? Dice, esqueleto de un mamut de Colombia. Se estima que este ejemplar tiene 14.000 años y fue encontrado en las fosas de Alquitrán de la Brea en 1981. Fue donado al Parque Nacional Elderwood en 1998, cuando el mamut de Colombia se convirtió en el fósil oficial del estado de Washington. Recibe el apodo de Charlie Dientes Largos y ahora es la mascota oficial del parque. Mira qué historia tan curiosa. Creo que los mamuts fueron una de las especies más interesantes, siendo que pues son familia de los elefantes. Solo escúchate. ¿Qué? ¿Le disparaste a un tipo? Pero como concepto siempre se me hicieron super cool. Hasta mucho más cool que, por ejemplo, dinosaurios y así. Escucha, Barry. Perdí una semana.
Alguien se llevó a Alice. ¿Te das Y cuenta la verdad es de que... cómo te oyes cuando dices esas cosas? No me malinterpretes. Es una buena historia, podría ser un éxito. Pero cuando empiezas a confundir la realidad con la ficción, te estás ganando un boleto para el psiquiatra. Eso es cierto. Anda muy, muy loco Alan, la verdad. Oh, mira, Grizzly Bear. Que es uno de los osos más grandes y letales en todo el mundo. Aunque no se preocupen, principalmente habitan en Norteamérica. Y pues como nosotros estamos para acá más abajo, pues de esos osos no hay por acá. A ver. ¿Qué dice? ¿Feliz cumpleaños? ¿Es el cumpleaños de Zero? No estamos peleando. Estamos viendo cuánto cuesta la computadora. Ah, ok, vale. La cuestión es que mi cumple es el jueves 20 de marzo. Hay regalito. No lo sé, tendría que pensarlo. O sea, pensarlo porque no se me ocurre qué regalito podría ser. La verdad es que no se me ocurre nada. Puedo pensar en algo por ahí, tal vez. A ver. No se me ocurre nada, la verdad. Y pues, si fuese a pasar un regalo, tal vez sea un feliz cumpleaños. Y un abrazo a la distancia, claro está, ¿no? Dice... ok, ya se va entonces Zero. Zero, fíjate en YouTube para tu PC. Bueno. Ok. Ahí nos vemos, Zero. Chao, cuídate. Que te vaya bien en todo. A ver. No, pero sí, o sea, si Zero dice que hace poco le compraron una PC, no creo que le vaya a servir demasiado de que le estemos diciendo de que... Bueno, que le estemos sugiriendo una nueva PC porque le acaban de comprar una, pues. Entonces, bueno, de todas formas le podría servir a futuro, chico, y así. Ya casi acabó. Oh, un perrito, ¿qué le pasó? ¿No? ¿Alquila cabañas? Oh, señor Wake. Le daría la mano, pero las tengo ocupadas. De hecho, discúlpeme por esto. ¿Le importaría tomar el formulario de registro de la mesa? Está detrás de Charlie el dientón. Ok. ¿Seguro? Busca el formulario. Esos locos cazadores. Max pisó una trampa. Son ilegales. En serio, Al, no puedes reunirte. ¿Ven cómo todos hablan al mismo tiempo? No sé a quién prestarle atención. Dijo que el formulario estaba por aquí, ¿no? Oh, acá. Burlarte de mí y asustarme, lo haces muy bien. ¡Búrlense de Barry! Bueno, me descubriste. Muy divertido, Al. Ya puedes dejarlo. Oh, ok. Me pone un poco nervioso Bueno, no nervioso, pero me hace sentirme un poco incómodo el hecho de perderme diálogos. Porque por todos lados hablan. Es el formulario que quería. Aquí tiene las llaves. Todo listo, señor Wake. Me alegro de que se quede aquí. Ok, gracias. Gracias. ¿Y cómo puedo llegar a Lover's Peak? ¡Claro! Está al final del sendero. Solamente siga los caminos y llegará. No se perderá. Está muy bonito ahí. Ok. Si tiene problemas para encontrarlo, no le quite el ojo a la antena de radio. Está justo debajo. ¿Qué dice? Oh, y si estoy jodiendo, ¿cómo voy a pedir regalos? No, qué sé yo. No sé, algo se me podría ocurrir, un dibujo o algo, no lo sé. Pero pues creo que tal vez por ahora no me es posible incluso dibujos, pues, ¿no? Por más simple que sean. Pero está bien, pues sí sé que estás jodiendo de todas formas. Pero al menos quería como que pensar en algo, tal vez. Dice, si todo sale bien, hago stream el 20 y festejamos tu cumple. Ya tengo otra noticia. Oh, ¿en serio, Sama? Entonces, pues, de regalo de cumpleaños sería un stream de Sama. Y nos vamos todos al chat de Sama, entonces. Jugamos Fortnite en stream.
Ah, claro, también podríamos jugar Fortnite, sí es cierto. Sería en otro stream porque serían en noticias sin importancia. Oh, vale, pero ¿no podríamos jugar Fortnite después de que hagas tu sección de noticias, Sama? ¿O solamente querías hacer stream de eso nada más? Porque si no lo tenías planeado, pues está bien, no hay problema. Sería para otra ocasión. Aquí que mencionan Lover Speak. Lo cual... Ah, la puta madre. Me estás pidiendo que crea que le disparaste a un tipo que hizo puff y desapareció. Y no fue solo uno, fueron varios. Balas hasta que le apuntaste con una linterna. Es lo que diría alguien que vive en una habitación acolchonada. Atado a su cama, vestido con una camisa blanca con mangas atadas a la espalda. Y que tiene dieta de pastillas. Al, siempre haces bromas crueles sobre los que se creen esa clase de cosas. Eres un escéptico. Me diste un sermón de 1 hora sobre la homeopatía el mes pasado. ¿Cómo era? Si no hay pruebas, es pura mierda. Te toca reírte de mí, ¿no? Al, por favor. Digo, ok, tal vez te pasó algo raro, ¿sí? Pues gracias por ese voto de pero confianza. súper raro. Yo solo digo que necesito una prueba, famoso. ¿Qué pensarías si lo dijera yo? No deberías ir por ahí en plena noche con una pistola. ¿Podría entrar Barry a la dimensión esta donde Nadie te ocurren dijo todas que las vinieras, Barry. alucinaciones Así que puedes ayudarme con esto o volver a Nueva York. de Alan? Que por cierto, no se callan nunca. Y hasta ahora no he tenido nada de gameplay. Toma las llaves y ve a la campaña. Ok. Supongo que ya estamos prontos a tener un poco de gameplay, supongo. Al, hay que hablar con el alguacil o llamar al FBI. ¡Demonios, Barry! ¡La asesinarán! No es un maldito debate. Debo ir a Lover's Peak. Dijo que fuera solo. Ok. Lo entiendo. Pero eres mi mejor amigo y me preocupa que estés volviéndote loco. Eso sí es cierto. Dime para qué soy bueno y lo haré. Quédate aquí. Y si no he vuelto por la mañana, llama a la caballería. Ahora lo secuestran a Barry, huevón. No, ¿cuál Barry? Barry, Shrek. Estos ignorantes son peligrosos. Odian a los turistas. Será como amarga pesadilla, pero sin banjos. Salud. Dice noticias sin importancia. Hoy cumple de un pana. Bye. El Shrek sigue igual de gruñón. O sea, sí, pero es ese tipo de amigos pues que demuestran su cariño así, Cierra cuando me o su vaya. aprecio, siendo gruñón y renegando, pues, ¿no? Por eso no lo quieren para el Shrek 5. Oye, sí es cierto, ¿no? Parece que los actores, bueno, al menos el actor de Shrek. Cuidado, ¿a dónde apuntas esa cosa, Al? Oye, pero ¿por qué no se callan nunca? No lo entiendo. ¡Ya basta, Al! ¡Basta! Ok, no entiendo por qué no se callan nunca los personajes. ¿De qué estaba hablando? Sí, lo de la película. Ah, ¿y eso? ¿Qué me pegó? What the fuck? ¿Me pegó la silla? ¿Y por qué me va a pegar la silla? What the fuck? ¿Qué acaba de pasar? Oh, ¿qué fue eso? ¿Un bot? Sopla headshot al bot. Buen tiro. Sama, por si acaso también tienes permiso de disparar a los bots. Nada más apenas los veas. Entonces, no hay necesidad de preguntar. Gracias. Me quedaría aquí a oscuras hasta que vuelvas. Ah, ¿le prendí la luz a él o a quién prendí? ¿O no prendí las luces? No las prendí. Oh, pero no funciona entonces. Ok, vale. Sabía que habíamos vuelto al colegio. Oye, está muy chévere cómo implementan aquí la iluminación. Bueno, supongo que también es porque pues es una mecánica, ¿no? Del juego.
Oh, acá hay café. Dice, reúnete con Rusty. Que por cierto, Rusty significa viene de óxido. Entonces Rusty se refiere al oxidado. ¿No es esta la cabaña donde nos alojamos con la esposa? Ah, debieron haber utilizado la misma arquitectura, supongo, para ahorrar assets y así, ¿no? Porque yo dije, what the fuck, ¿dónde estoy? Esto es déjà vu. Y sí, fijo, reutilizaron un poquito de arquitectura de la isla esta, pues. Dice, hi, ¿qué tal, observador? ¿Cómo estás, mi bro? ¿Qué tal te ha ido aquí el fin de semana? ¿Cómo va todo? Hoy está toda la pandilla. Sí, es cierto, estamos todos, ¿verdad? Y hoy nos visitó también Ciro, que hace rato no aparecía por acá. Y Ciro en general, pues hacía streams desde su teléfono. Hacía streams de Roblox, si mal no recuerdo. Pero pues ¿cómo se llama? No le iba muy bien porque pues como streameaba desde su teléfono, era muy incómodo, pues, ¿no? Y también no podía leer bien el chat. Y pues ni modo. Pero como lo mencionaba anteriormente también, Ciro es muy joven todavía. Y pues es sumamente entendible. Creo que incluso cualquiera de nosotros a la edad de Ciro probablemente nos hubiera ido de la misma forma. Defenderé el fuerte. Estaré contigo en espíritu a cada paso que des. Cierro con llave. Ok, un poquito de gameplay entonces. Ok, sonó un sonidito creepy. que por cierto, Rusty era el viejito, ¿no? ¿O quién era Rusty? Ya me olvidé. Dice, mejorcito aquí iniciando la semana. ¿Cómo están? Hola. Ah, sí es cierto que andabas con la influenza, pues, ¿no? Con la gripe. Pero es ese... haga manuscrito, ¿dónde? Oh, ok, vale. Y qué bueno que ya estés mejor, mi bro. Qué bueno escuchar que ya estés bien. ¿Cómo estuvo su fin de semana? Todo tranquilo. Estuve jugando básquet bastante con los amigos. Fuera al estadio donde están las canchitas de básquetbol también. Debí haber acudido a la Pero la policía. puta madre, se puso a hablar No era de lo más nuevo. inteligente que había hecho en mi vida, pero seguí enfadado con Barry por intentar disuadirme. Ok. Me habían llamado a la oficina del alguacil. La policía no los amedrentaba. Ok. Y tenían a Alice. Y ¿cómo se llama? Y también hice karaoke con mis amigos el día de ayer aquí en mi casa. Por eso justamente estaba hablando de que puede ser que alguna vez, y pues no prometo nada, ¿verdad? De que alguna vez podría yo hacer me da la locura, ¿verdad? Y hago stream aquí junto con mis amigos, lo cual dudo que suceda, pero es posible de que pase. Aunque no sé qué tan buena idea sería hacer eso. Dice, yo aprendí eso del óxido, ya que la marca que patrocinaba al Rayo McQueen se llamaba igual. Claro, ¿no? Rusty viene de Rust. Y que Rust también es un juego, pues, ¿no? Hay un juego que se llama Rust. Que es óxido, básicamente. Que por cierto, ese ruido no me asustó, la verdad. Andaba más como que conversando y así. Pero aquí dentro sí me pueden asustar tal vez. ¿Qué esas son? Raquetas de badminton creo que son, ¿no? Ok, a ver qué hay aquí. Cambiar luces. ¿Pero qué luces? Ah, ok. Ok, aquí sí tenemos luces. No muy fuertes, pero luces al fin y al cabo. ¿Y esto?
Bienvenidos de nuevo al programa, amigos. Como había prometido, nuestro querido Dr. Nelson acaba de sentarse en el estudio. Oh, este es el periodista chismoso. Haces que parezca mucho más serio de lo que realmente es. Ok. No hay plan. No tengo más que dejarme llevar por el ambiente. Ya estoy algo cansado para andar en esas fiestas. Ajá. Oh, ni me digas. Nada de carreras de sacos para los viejos, ¿eh? Eso es, Pat. A esto era a lo que me refería de los diálogos. No sé si debería escuchar esto, prestarle atención y así. Ah, bueno, para eso hace falta estar hecho de otro material. Sí, prefiero ese ejercicio. Ya, Doc, en serio, estás en muy buena forma. Se ve que te gusta el aire libre y sé que eres un ávido pescador. Así es. Déjame decirte, pesqué una lubina negra enorme esta mañana. No vas a participar en el concurso. Ah, me voy a la mierda entonces. No, este año no. Verás, Pat, ya no estoy en condición. Es un poquito extraña cómo es la distribución de diálogos, pero pues bueno. La marca de aceite. La marca de aceite se llama Rusty. ¿Y eso? What the fuck? A la hora, eso es un... Fácil, es un... Fue un terremoto de 7, 8 grados. A la verga. No puede ser, hermano. Oye, que por cierto, aquí el juego te da unos ambientes con bastante espacio. Ok, ¿qué dice aquí? Dice Elderwood Nature Trail. Ok, dice Sendero Natural de Elderwood, pues. Moonshine Cave. ¿Cómo se dice? Brillo de Luna. Cueva Brillo de Luna se llama. Y Lover's Peak. Que vendría a ser ¿cómo sería? Peak es como que lo máximo, ¿no? Lo máximo de algo. Entonces, se podría traducir como... ok. Alguien entró aquí. Podría ser fácilmente un oso también. Podría traducirse como... Ok. Ok, no hay nada por acá. Podría traducirse como... Lo más alto de los amantes, tal vez. Otro live action, tal vez. Crimen y castigo. El cáncer y la cura de la civilización. Pero siento que no los debería ver, huevón. De castigar, especialmente en Night Springs. Esta noche presentamos... Sí es cierto, es Capitanazo, ¿verdad? Capitanazo narrando ahí historias. Sí es un live action. Está adentro, agente. Es de los raros. Así que... ¿Qué dice? Lo que tengo pensado es hacer stream el miércoles y dejar el martes. Solo para configurar bien la PC. Tal vez haga Fortnite con un amigo y por mi cumpleaños haga Dark Souls 2. Hoy estaría súper cool, entonces a ver si te veo un rato, pues, ¿no? Así haría stream el miércoles y el jueves por mi cumple. Claro, también. Sí. Estaría súper bueno. Tal vez la literatura no sea lo suyo. Yo creo que no haré stream el miércoles, entonces podría estar ahí en tu chat. No lo han identificado. ¿Por qué usted le haría algo así? Yo no sé si ver estas cosas, la verdad. Siento que nada más me quitan el tiempo, sinceramente. No hay forma de saber cómo era. No llevaba identificación. Tiene que ser difícil. Bueno, nos vamos. Ok, ya están habiendo como que soniditos de espectros y así. De los espectros estos que aparecían. Que por cierto, esta cosa de aquí, este remolque creo que se llama, no tiene puerta. A menos que esté del otro lado. Bueno, no puedo irme de este lado tampoco.
No, pero no tiene puerta tampoco. ¿Baño? Ah, no, no es baño, es... Ah, ok. Nada más una señalización de foráneos. ¿Puedo escalar por acá? Dice, ¿qué dice? No alimentar a la vida salvaje, dice. $100 de multa. Otro manuscrito, supongo. Ok. Bueno, hasta ahora no ha habido demasiado. ¿Qué dice aquí? Drop hazard. Peligro de caída, pues, ¿no? Y sí, está muy, muy empinado acá. Me imagino que ya deberían empezar a aparecer espectros y así. Porque, pues, ahí están, literalmente están ahí marcados los spots estos de luz. Y cada vez está más oscuro también. Ok. Otro flashback más. Me dejó sin fuerzas. Muero una herida en la cabeza. Ah, ¿tengo que correr? ¡Rusty! ¡Resiste! ¡Dios! ¡Ya voy! ¡Por favor! ¡Ayúdenme! Oh. A ver. Dice, así haría stream el miércoles y el jueves por mi cumple. Tal vez prenda eso de las 5, que en Perú sería eso de las 3 de la tarde. Ah, sí, lo puedo ver en el teléfono entonces un rato. Aunque como todavía en la noche nada más llego a casa. Entonces ahí podría seguirte viendo, pues, ¿no? Podría abrir el stream por ratos. Pero en la noche sí fijo ya estoy disponible. Que por cierto no recuerdo quién mierdas era Rusty. A ver, voy a investigar primero estas cabañas. Si es que pues hay algo que investigar y así. ¿Agarra la página? Oh. La oficina del guardia estaba cerrada. Oh, ok. Necesitaba una llave para entrar. Ok, necesito una llave entonces. ¿Qué más hay? A ver, esto de aquí. Oh, aquí hay un café. Que por cierto va a estar un poco complicado, ya que no hay luz por acá. Todo está oscuro. Y las luces que habían pues se desactivaron. Ah, ok. Oh, oye, pero esto no es donde estaba la estatua esta del oso grizzly. Tal vez, es que la diferencia de hora es media rompehuevos. Ejemplo, aquí ya son casi las 10 de la noche. Aquí van a ser apenas las 8, perdón. Son 2 horas de diferencia horaria. Ese es el tema. Hola. Aquí. Oye, sí es cierto, es aquí pues, ¿no? Ayúdenme. Ah, no, ¿qué pasó acá entonces? Señor Wake. Dios. Ya pasó. Justo como estaba en esa página. Te encontré. Y sabía. Era cierto. Tan oscuro. Y volverá por mí. Busque las linternas en la oficina. La llave. De acuerdo, Rusty. Resista. Ahora vuelvo. Quien había hecho esto no podía estar lejos. Rusty había encontrado una página del manuscrito. Me ayudaría a entender qué había ocurrido. Ok. Enciende la luz. ¿Dónde estaba la luz? Si no me equivoco, estaba por acá nada más, ¿no?
Ok, no era acá. What the fuck, ¿dónde mierda estaba la luz? Bueno, no tengo acceso por acá, entonces. El perrito anda tranquilo. No anda alterado por alguna razón. ¿Y la luz? ¿Dónde se supone que está la luz? Ah, ¿y dónde está la luz entonces? ¿Estará afuera? La única forma de asegurarme de que Rusty estuviera a salvo era conectar la electricidad y encender las luces. Pues sí, es la única forma. ¿Qué dice? Me escribió mi tía abuela, o sea, la tía de mi madre. Claro, si la PC está lista a eso de las 2 de la tarde, me pueden traer a casa en auto. Ah, mira, entonces estaría súper, o sea, súper bueno de que te traigan. Así se evita muchísimo menos el movimiento de la PC. Y puedes llegar, y puedes llegar mucho más a salvo, pues, ¿no? Sin que se golpee. Y con mucho más cuidado de que todo llegue bien, pues. Eso está muy bueno, la verdad. Y sí, por supuesto. Nada más habría que apurar un poco a la tienda esta donde estás comprando la PC. Y pues sería lo único, porque si no, pues todo saldría bien, la verdad. Ok. A la verga, no se ve absolutamente nada. Porque en cualquier momento podría saltar algo en la cara. Literalmente. Ok, munición. Tomar pilas, ok. Al parecer ya se viene un poco de gameplay. Ok, no hay nada por acá. Había llegado tarde. Alguien había estropeado el interruptor automático. No había forma de volver a encender las luces. Valió verga entonces. ¡Oh! ¡Rusty! Ya se lo consumieron a Rusty. El suelo estaba cubierto de manchas. ¡Ah! ¿Qué fue eso? What the fuck? De nuevo. Así golpes de la nada. Los cazadores necesitan ok. ¡Un forastero! Ah, mierda. Que por cierto, me imagino que de todas formas tengo que restaurar, ¿no? La luz. Ah, ok, no lo vi. Muerto. Ok, ya medio aprendí también cómo esquivar mejor en este juego. Ok. Entonces, está muy bueno. Creo que fue la mejor idea. Que decidan apoyarte en eso. Que te puedan llevar en auto. Y que, bueno, que te pueden traer en auto. Algo abrió un boquete del tamaño ¡A de la la verga! pared. Por favor, no alimente a los animales. Eso ya lo sabía. Lo leí en un letrero. La pesca solo está permitida para los visitantes comprando la licencia. Oh, de arriba, no me había dado cuenta. ¡Siga! Las instrucciones del guardabosque. Ok, es un miniboss, supongo. ¡Rusty, no! Ah, es el Rusty. Se acerque a más de 100 metros. Me lo voy a tener que reventar al Rusty. Ni a ninguno de los
sus mascotas atadas con correa. Se fue. Nunca Ah, no, pero ahí la está. pierdan de vista. Está penado por la ley retirar cualquier objeto natural o resto histórico. ¿A dónde se fue? Ok, ya lo vi. Eso incluye las piedras que pueda encontrar en el río o incluso las vallas. No sé si tengo que salir de aquí o que aquí tengo que luchar. Ok, ya aprendí mejor a esquivar a los enemigos. Eso está muy bueno. Ok. Bueno. Bajó la fina piel. ¡A la verga! Más de ellos. ¡Ah! Oh, no tengo más, no tengo mis otras armas. Oh, creo que lo que podría hacer es escapar, ¿no? Pues que me persigan. Ah, ok, creo que no es posible incluso. O tal vez sí. Bueno, no lo sé. Al parecer no, ¿verdad? Oh, sí puedo, ok. ¡Ah! Ah, ok, aquí está la luz justo. Ok. Dice, dispara rápido y sin piedad, así como yo. No, es que el tema con los disparos es que si me gasto las balas demasiado, y también pues literalmente o sea, el puntito con el que disparo pues es la linterna. Entonces no puedo hacer del todo precisos mis disparos. Supongo que tengo que seguir bajando, pues, ¿no? Ya me recuperé la vida y todo. ¿Qué carajos era eso? ¡Ahí en la ventana! ¡Acabo de ver algo! Ya olvídalo, Barry. Estoy volviéndome loco. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡No estás loco! Quisiera que estuvieras, pero no estás loco. Ay, ten cuidado. Quédate en la cabaña y no le abras la puerta a nadie. Oh, ¿Está bien? Tenemos que ir a rescatar a Shrek entonces. El Twerk. Anda en peligro el Twerk. Tenemos que ir por el Twerk. ¿Por dónde era? ¿Por acá? ¿Qué es esto? Ah, ok, genial. Ajá. Oye, pero no me han dado más más munición ni nada. Me ando quedando un poco corto, tal vez. Dice, igual sí, sería mejor un emblema de una pistola al de una espada, pero hay que ser family friendly. Sí, cierto, pues, ¿no? No, pero este juego es de horror, pues, ¿no? Se supone que es de horror y no se tendrían que preocupar por lo family friendly y así. Pero, o sea, se supone que aquí tenía munición de este tipo de estas granadas de proyectil de luz. Pero ya no lo tengo más, entonces eso refuerza muchísimo más que pues todo lo que consigues en una cierta zona, pues nada más son alucinaciones, es en la cabeza de Alan, y es por eso que ya no lo tienes más. Que dice aquí, for your safety, por su seguridad, stay on designated hiking trail. Manténganse en la designada, en el designado sendero de hiking, pues, ¿no? A ver, ¿qué más hay por acá? ¿Qué dice acá? Es lo mismo, de no alimentar a la vida salvaje. Lover's Peak estaba al final de la ruta del sendero.
Ah, me refiero al emblema de mod. Ah, ok, vale. Sí es cierto, pues justamente mencioné eso la otra vez, de que estaría súper chévere también de que no solamente sea una espada el emblema de los mods, sino que también podría aplicarse otro tipo de armas similares. Pero sí, por supuesto, me imagino que es más por el tema este de mantenerlo family friendly, pues. Que por cierto, antes, eso de 2015, 16, 17, en WhatsApp había un emoji. Ok. ¡Ah! Ok. ¿Tengo que ir por acá o era del otro lado? Ah, hijos de perra. ¡Ah! Vamos, no, ala. ¡Ah! Ya se cansó este, bro, la puta madre. Hizo como que unos gruñidos, ¿verdad? Como si fuese un demonio y así. Ok. Bueno, de todas formas no quiero abusar demasiado de las balas. Porque pues... podrían aparecer en cualquier momento. O en cualquier momento podría también haber un boss. Y no voy a tener como carajos lidiar pues con ellos. A ver. ¿Cuánto vamos de stream ya? Oh, wow, se ha pasado súper rápido, 1 hora y media casi. Oye, ¿cómo se llama? Jason, debes aprovechar de que están las ofertas en Steam y que prácticamente un montón de juegos los están, prácticamente los están regalando, están súper baratos. Entonces deberías aprovechar ahí para que puedas probar, para que puedas estrenar también tu nueva PC con jueguitos de Steam baratos. Ok, aquí debe ser la cueva, pues, ¿no? Que está súper creepy, por cierto. Aunque había otro camino, pues, ¿no? ¿Qué es lo peor que podría pasar en una cueva? Dice Moonshine Cave. O Brillo de Luna. O Cueva Brillo de Luna, pues, ¿no? Dice site of frequent bootlegger activity throughout the prohibition. Ah, dice que es un sitio de... frecuente de... ¿Y eso? Ah, ok. Puros Batmans. Ah, no, pero mira, hay un bro que es sombra también ahí arriba. Lo pude ver su animación de caminar. Ah, ya, y en el letrero dice que por acá era un sitio frecuente de la producción de productos piratas. Ok. Ok, genial, lanzabengalas. Vale. Ok, entonces se vienen cosas hardcore, entonces. No sé si proseguir por acá o regresarme. Ah, no, pero no hay más camino por acá. Ah, ok, me regreso nada más, porque ya no hay nada más por acá. Aunque no entiendo por qué spawnearon allá arriba. Tal vez el juego se bugueó y debieron spawnear... bueno, prácticamente cerca de uno, pues, ¿no? ¿Qué dice? Tendré que navegar por aguas piratas, ya que todo mi dinero se fue en el PC. Ten mucho cuidado nada más, con los malware y así, pues, ¿no? No quieras tampoco llenar de virus tu PC y tal. Siempre instalándote un buen antivirus para que puedas evitar lo más posible, pues, ¿no? Los malwares y todo esto.
Porque es muy común, pues, ¿no? Tener... es muy común cuando te bajas juegos piratitas. Juegos piratas, que te pongan algo ahí, ¿no? Dentro de los archivos. Y porque comúnmente es un troyano, pues, ¿no? ¿Por acá vine o me estoy regresando? Creo que me estoy regresando, ¿verdad? Ah, no, aquí dice Lover's Peak. Entonces estamos yendo por el buen camino, creo. Quiero creer. Oye, la ambientación del juego está muy buena, hermano. Muy buena. Me recuerda un poco incluso a Silent Hill, fíjate. Ok, un manuscrito. Me recuerda un poco a Silent Hill, la verdad. Aunque en Silent Hill, pues, era más de entornos cerrados. A comparación de que tenemos entornos bastante abiertos, de hecho. Ok. Aquí van a aparecer más sombras, supongo. En cualquier momento. Aunque no estoy seguro si es por acá el camino o no. Ok, sí es por acá entonces. Pero no sé por dónde van a aparecer, pues. A no ser que lo hayan convertido al Twerk. Ok. Así que mucho cuidado con los virus, Jason. Sobre todo porque tu PC es nueva, pues, ¿no? Y tienes que hacer lo mejor para cuidarla. Lo mejor que puedas para poder cuidarla. Dice, no lo haga, compa. Es mejor evitar que llorar. Tranquilos, tengo experiencia en estas aguas. Conozco páginas de fiar y páginas de no fiar. Bueno, pues de todas formas, cuando se trata del tema de cosas piratas y así, pues va todo debajo de la responsabilidad de uno, pues, ¿no? Ah, la verga, punto de control. Se viene algo... ¡Ah! Hijo de puta. Se viene algo choncho, dije. Oye, pero no le hace nada, ¿no? What the fuck, ¿por qué no le hace daño? Oh, mira esa animación, what the fuck. ¿Qué fue eso? Ok, vamos para acá arriba para poder curarme. ¡Ah! Ok. Pero dale, Alan, estamos ya acá. Oye, pero no le hacía daño, ¿por qué? Entonces el tema de la piratería va sobre la responsabilidad de uno mismo, pues, ¿no? Oye, que no le hice nada de daño, huevón, no entiendo por qué. No, pues ya apareció, pero no sé dónde anda. Oh, ahí está. Ah, pero este es otro. Ok, ahí viene el otro. Ok, genial. Ok. Oh, que no se murió. Ah, son más entonces. Ah, creo que son de... Esta es la zona de donde aparecen infinitamente. Ah, tengo que moverme entonces. ¡Ah! Ah, ya me gasté todas mis proyectiles estos de luz.
Oh, sí creo que era de estas zonas donde aparecen infinitamente. Supongo que nada más tuve que correr hasta por acá, pues, ¿no? Ya que está muy, muy cerca la luz. Se apagó, qué hijo de puta. No sé si debo luchar incluso. Habían unas letras que aparecieron nada más apenas llegué en esta zona. Pero no sé exactamente qué eran, huevón. Sí estoy a punto de morirme. Pero qué raro. Ok, se murió. Me queda una sola bala de revólver. Pero bueno, se murió. Pues el problema principal es que en un producto nuevo viola todas las garantías. Bueno, eso es cierto, pero bueno, más que todo en PC, por ejemplo, como es nada más software y no se le tiene que modificar nada de hardware, como lo serían con los chips y así que se le añaden a las consolas, pues no aplicaría tanto, creo yo. Nada más sería, pues claro, si es que le entra un troyano a tu PC y tal, y que, no sé, no te dejen acceder, lo cual sería como que un caso muy extremo y no muy habitual. Obviamente que no van a querer responder por ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero es que como por eso digo, no es muy habitual que ese tipo de cosas pasen. Es como que ya muy, muy extremo. ¿Otro más? Puta madre. Bueno, varios más, supongo. Ya ni siquiera sé si debo enfrentarlos o no. Ya que no tengo siquiera munición de... ¿Cómo se llama? Son varios, a la verga. Me quedé estancado aquí. Justo ahora. No. Qué raro, pero si estaba... justamente por eso corrí hacia enfrente. Y... para ver que nada hubiese... donde me quedé... O sea, donde me pudiera quedar estancado, pues. Bueno, me morí, ni modo. ¿Es por acá? Sí, es por acá. Debo ir por allá entonces. Pero va a estar difícil, no me va a dejar pasar. Quité un montón de vida. No. Ok, tengo que llegar allá porque allá está el faro. Dice... Estas aguas son turbulentas y ocultan seres como el Kraken, pero soy un navegante con experiencia, llámeme capitán, he llevado por cosas que ni se imaginan, como la Deep, gracias a una box. O instalarle Linux y ya, no hay virus. Bueno, también sería una solución. Pero de todas formas hay que tener cuidado de vez en cuando, ¿no? Bueno, tengo que llegar al faro, entonces tengo que hallar una forma de poder llegar. No debí gastar mis proyectiles de luz. Ok. Ok, eso sí me atrapó. Hijo de perra. Ok, creo que tengo que evitarlos nada más. Porque sería imposible lidiar con todos ellos. Y como me gasté mis proyectiles estos de luz... no, se me va a hacer imposible querer lidiar con todos ellos. Debo encontrar una estrategia para poder evitarlos. Ok, voy a tratar de darme la vuelta, así como lo hice hace un momento.
¡Ah! Ok. Ok, esquivamos. ¡Oh! ¡Muévete, Alan! ¡Ah! Ah, es que te quitan mucha vida. Dime, Dancho, hoy voy a ver a mi crush, la Chie. Sí, es cierto, en un rato ya jugamos Persona 4, pues, ¿no? Quería hacer 2 horas y 2 horas de cada juego. Entonces sí, vamos a jugar Persona 4 en un ratito, pues. Y sí vas a ver a tu crush, la Chie. Está muy bueno el Persona 4. Está interesante la trama, la verdad. Que por cierto, en Persona 4 el juego entra en exámenes parciales de los muchachos del instituto. Entonces, ¡ah, no! ¡No! ¡Ah! Ok, no me tengo que quedar, no tengo que dejar que me peguen porque si no, van a venir todos de montoneros. Y no me van a dejar llegar hasta el faro. Hasta la luz. Entonces en Persona 4 están en parciales en el instituto. Y toca estudiar. O sea, realmente no pasa nada si repruebas los exámenes del juego. Porque yo recuerdo que en Persona 5 no pasaba absolutamente nada si reprobabas. Ah, no, ya me pegaron. No, ya valió verga entonces. Ah, no pasaba nada en Persona 5. ¿Cómo se llama? Pero lo que sí, o sea, el juego te premia, pues, ¿no? Por estudiar las preguntas y todo. Y te premia dándote mejoras en tus estadísticas. Eso sí, ese sí es el beneficio de checar el tema de los parciales en el Persona. Es lo único. A ver si me dejan pasar ya. Voy a esperarlo un momento, si no. Ah, se vino de este otro lado, fuck. Ah, ok, me atraparon de nuevo. No sé, yo solo me concentro en la trama de Chie, o debería decir Chie Chichis. Igual nosotros te decimos las respuestas. Ah, sí, cierto. No, pero ¿cómo se llama? O sea, el examen se basa en preguntas que han preguntado en todo el juego. Entonces, son preguntas que, pues, hay algunas que sí, por supuesto, van a ser nuevas. Y otras que no tanto. ¡Ah! Ah, ya me pegaron de nuevo. Ok, me había olvidado de eso. Ah, aunque hay uno por acá todavía. ¡Ah! Hijo de perra. Bueno, ni modo, a intentarlo de nuevo. Entonces, más que todo es recordar las preguntas anteriores, ¿no? Y sí que es muy posible de que hayan preguntas nuevas. No tendría sentido de los parciales si no hay preguntas nuevas. Entonces es lo más seguro que vaya a pasar. Pero no creo que esté tan difícil. Al menos no como en Persona 5. Porque, o sea, Persona 5 al ser también un juego más largo, quiere decir que pues... Ok, esquivamos, genial. Ok, dale. Ok, genial. Ok, esta vez sí lo logramos, creo. ¡Ah! Ok. Ok, llegamos, hijos de perra. Llegamos. En Persona 5, que es un juego más largo, o sea, hay muchas más preguntas y se hace mucho más difícil poder recordar las respuestas. Entonces, de eso se trata en Persona 5. Nada más de... Bueno, la estrategia en Persona 5 es apuntar absolutamente todas las preguntas para que después no tengas problemas en poder recordarlas porque ya las tienes apuntadas, pues. A ver, ¿cuál es el cañón más grande
de nuestro sistema solar. Ok, no recuerdo exactamente el nombre, pero es el que está en Marte, pues, ¿no? Es el que está en Marte. Entonces con las opciones pues se hace más fácil. Dice dates from o fechas desde 1846, el año. What the fuck. Yo andaba bien tranquilo leyendo. Uy, ¿este quién es? Uy, se murió de una solo. Ah, es que estoy con la escopeta. No, pues no me dejan leer. Así como me aprendo el lore. Ok, se murió. Ah, ok. Ah. Ok, ok. Supongo que tengo que lidiar con ellos igual. Fuck. Son los mismos entonces. Porque no vi salida ahí con que llegamos a esta otra zona. Respuesta a media, señorito. Le daré un 0.5. No, pero con las opciones que te da el juego, pues no sería difícil poder acertarle. La cosa es tener la idea principal, pues, ¿no? Recordar la idea principal, claro está. Y no me dejaron leer aquí, por cierto. Creo que el café sí es vida, pues debe ser vida, ¿no? Porque si no es vida, ¿qué más va a hacer? Oh, y aquí no hay salida. Tengo que sí o sí derrotarlos. Ahí vienen. ¿De dónde salió ese? What the fuck? ¡Ah! Pero... Ok. Pero este bro parece que no se muere. Ah, what the fuck. Ah. Ah, ok. Ok, supongo que van a trabajar juntos también. Ok. Ok, tengo una estrategia entonces. Supongo que no me debo alejar demasiado de por aquí. Y esperar a que spawnen y tal. A ver. Ok. Ok. Ah, ok. Ah, tenía que recargar. Ah, estaba disparando con la escopeta ya. Fuck. No me había dado cuenta. Ah. ¡Ah! Ok. Oh, ok, sí desaparecen entonces. Pero tengo que lidiar con todos ellos. Ok, ahí vienen de nuevo. Oye, pero al grandote no le hago daño. ¿O sí le hago daño? ¡Ah! Creo que no le hago daño. Oh, sí le hago daño. Ok. Dice Dancho, el café no es vida, simplemente es un coleccionable. ¿Es un coleccionable? Pero yo creí que los documentos estos, que aparecían así, estas hojitas, que aparecían así de la nada, yo creí que eso era el coleccionable. Bueno, supongo que ya no me tengo que preocupar tanto por eso, pues, ¿no?
Yo creí que sí era un poco de vida, la verdad. Bueno, a ver. ¿Y a qué hora aparecen? Oh, ok, ahí vienen de nuevo. Es un poco extraño porque el juego decide apuntar donde no es. ¡Ah! Ok, ahí viene el grandote entonces. Ok. Ah. What? ¿Y por qué tengo tan poca vida? Y que por cierto no se muere con nada. Ah. Ok, creo que la estrategia aquí sería matar a los regulares y después me enfoco en el grandote, pues. Aquí dice, pueden haber más de un coleccionable. Ah, mira, entonces no tenía idea, la verdad. Es que también, supongo que añadieron estos coleccionables porque el juego se iba a sentir un poco vacío. A ver. Bueno, voy a tener que encargarme entonces de los regulares y al último me encargo del grandote, pues, ¿no? Que por cierto, creo que debería ser hasta incluso un poco más lento. Ok. Ah, ok. Oh, ok, no me di cuenta del hacha. Ok. Ok. Me quedé sin munición. Ah, pero ¿por qué no se murió? What the fuck? Oh, me quedé sin balas del otro. Oh, ok. Ok, pero ya me quedé sin nada de munición. Ok, se murió el grandote, pero me quedé sin munición. Dice, nombre, con ese mapa aún se siente vacío con o sin coleccionables. Sí, es que el combate se centra en que mantengas tu distancia de los enemigos. Entonces de eso se trata el combate. Pero ahora sin munición, ¿cómo se supone que me defienda? Apenas sobreviví, por cierto. Al menos con eso, aprendo también un poco cómo lidiar con un poco más de cantidad de enemigos y así. Que por cierto, no sé qué hacer, pues. Supongo que nada más tengo que deslumbrarlo y así. Con la linterna. Porque no tengo munición, pues. Y realmente no sé qué hacer. Y creo que Alan no puede atacar cuerpo a cuerpo, pues, ¿no? No puede dar piñas. O tal vez el camino no es por acá. Tal vez tengo que irme hacia arriba. Porque por acá fijo que no es tampoco. A ver, vamos por arriba entonces. Lo bueno es que ya me deshice del grandote.
Entonces, no es necesario, pues... Bueno, puedo lidiar mucho mejor con estos de acá. Ok. Es nada más no perderlo de vista, ¿no? Para que me deje de joder. Ah, bueno, por acá hay un sendero. Puede ser por acá. Ok, eso no sabía, que cuando se cubrían, con la mano, no les afectaba la luz. Ok, pero no era un sendero, solamente era un camino donde hay, una mesita así de picnic y tal. Pero pues no hay nada más, creo que sí tengo que matarlo, pero no tengo cómo. De repente hay otro camino. ¿Por acá? Ok. Por acá no hay nada. No hay nada por acá, hermano. No hay nada por aquí, ¿o sí? No hay nada. Es un agujero, literal. No, pues, ¿y qué hago entonces? ¿Dónde está? Oh, ok, ahí está. Que por cierto, cuando les das la espalda, son súper rápidos. No, pues, ¿a dónde voy entonces? Porque literalmente me estoy regresando nada más. Por si pasaba algo y así. Ajá, porque por acá es por donde llegué, pues. Oh, mira. Oh. Ok. Fue la forma que menos esperé matar a un enemigo. Pero resultó. Sí, pero con una escopeta es mejor estar cerca que lejos. Eso sí es cierto. Bueno, pues se murió de la forma que menos pensé. Pero se está activando de nuevo. Ah, no me jodas. Voy a tener que lidiar con más. Ya no tengo más munición de ningún lado. ¿Oh? ¿Qué dice? Ah, había otro manuscrito. Ni siquiera me había dado cuenta. No, pues no sé qué haría si spawnean más enemigos, la verdad. No hay munición tampoco por acá. No, pues ¿por dónde está el camino entonces? Ando un poco perdido. Ok, hay un camino de este otro lado, pero ¿cómo llego para allá? ¿Cuánto vamos de stream? Oh, ya vamos a tiempo entonces para poder cambiar. Supongo que nada más tengo que encontrar un checkpoint para que me guarde la partida y así. Oh, de repente esto es un puzzle, hermano. De repente esto es un rompecabezas. Dice, esta sección pertenece a un árbol que brotó en 1846, año en que se firmó el Tratado de Oregón. Oregón, un estado de Estados Unidos. Otros sucesos notables en los anillos.
Se forma el territorio de Washington, se funda la minera de Bright Falls, así como el propio pueblo. Washington se constituye como estado. Ajá, ok. Pues no sé, la verdad. Pero creo que me ha pasado algo también, porque se supone que hay una forma en cómo llegar de ese otro lado. Entonces puede que se me haya pasado algo también. Que por cierto, en este juego no hay un mapa, ¿eh? A menos que no lo haya visto yo. Manuscritos... No. No hay mapa. Dice... estaba pensando en eso. Si haces que un enemigo se pare bajo la luz de un poste sin que tú toques la luz para que desaparezca, pues muere, ¿no? Claro, en teoría, debería funcionar así, pues, ¿no? En teoría debería funcionar así. Y justamente por eso también dije, pues, ok, como aquí no está funcionando, porque cada vez que vengo para acá, nada más desaparecen, pues supongo que podría haber alguna forma de poder usarlo como un ataque. Entonces se me ocurrió eso. Pero, ok, parece que hay un camino que no he descubierto del todo. Pero pues por acá está todo cercado. A ver, voy a irme de este otro lado. ¿Qué dice acá? Ah, es lo mismo de no alimentar a la vida salvaje. ¿Y por acá? Ah, es lo mismo. De seguir el sendero. ¿No tendré que subir en alguna parte? Ah, no, pero el árbol aquí es... No hay forma de poder subir en el árbol. Porque estaba pensando de que tal vez podía ir por esta parte de aquí arriba del árbol y así. Y llegar hasta ahí arriba. Ok, pero si no es por acá... Ah, no, pero aquí dice, ve a Lover's Peak. Y el camino te apunta para acá, pues. Debería haber una forma entonces por acá de poder abrirse uno camino. Ok, aquí dice Lover's Peak. Se supone que aquí debería tener acceso. Pero no hay cómo. Entonces, de repente, eso es lo del árbol. Lo de esta cosa que está colgado, de repente sí es un rompecabezas. O nada más tengo que saltarme la puerta. Supongo que nada más tenía que hacer eso, tal vez. Pero pues, o sea, lo he dicho antes también. Alan no es que sea del todo atlético. Entonces, a veces no te das cuenta si nada más tienes que escalar algo o no. Bueno, creo que aquí es donde se guarda la partida, pues, ¿no? El punto de control. Sí, porque no hay cómo guardar la partida tampoco, pues. Dice, no hay mapa, pero arriba a la izquierda hay una brújula como la de los piratas del Caribe. Te guía a lo que más deseas. En este caso te dice a dónde ir. Una brújula. Ah, claro, el punto de control es lo que te indica, ¿no? Bueno, pues nada más había que saltar ese cerco. Y pues ya está. Bueno, supongo que aquí de todas formas se lo tomó como punto de control. Y pues no hay problema, podemos ir a persona 4 Golden entonces. Ay, ay, ay. A ver. Entonces pues eso vamos a hacer. Lo dejamos por ahora ahí al Alan Wake. La verdad está cool el juego. Aunque a veces se siente un poco extraño también. A ver.
Bueno, ya que tenemos el chat. Ah, bueno, lo que podría hacer con esta pantalla, a ver, podría agregarlo aquí. Aquí justo.